¿Qué tal? Buenos días, mis queridos estudiantes. Bueno, pues esta es la clase número 1 del curso de Física 1 del 2021. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, el primer tema que ya les mandé la tarea y ya tienen ahí una hojita, ya más o menos algunos ya incluso la resolvieron y ya tienen masticado el tema y el asunto. Este, Como pueden ver, se trata de la ciencia. Introducción a la ciencia es el primer tema que vamos a ver. Vamos a hablar básicamente de qué es la ciencia. Eh, bueno, ahí les pongo un rollito ahí, no es mi intención así como hablar demasiado más acerca de que, uy, acá la ciencia y la chingada y así, ¿no? Poco a poco vamos a ir metiéndonos en el asunto más. Es más fácil, es de esas cosas que son más fáciles si las vives, si las practicas, si las usas, a que si las explicas, ¿no? Se parece, por ejemplo, al tiempo, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Hay muchas cosas que decir sobre qué es el tiempo, etcétera, etcétera. Incluso todavía es una discusión científica acerca de qué es el tiempo, ¿no? Es mucho más sencillo usarlo, ¿no? Claro, minutos, segundos, etcétera, etcétera, como fracciones de tiempo que es fácil utilizar y que todo el mundo sabe, todo el mundo tiene idea cuánto es un segundo, una hora, un día, etcétera, ¿no? Entonces son como ejemplos concretos, ¿no? Entonces los ejemplos concretos tienen esa ventaja, nos ayudan a entenderle más eh, a qué se trata el asunto, ¿vale? Entonces, de ciencias, lo que quería yo resaltar acerca del rollito que les eché y todo eso es que este se trata sobre todo de interactuar, de conocer el universo. El fin fundamental de las ciencias no es producir celulares, tecnología, domesticar el fuego, inventar la rueda, no. El fin fundamental de todas las ciencias es el conocer el universo, bueno, al menos de las ciencias experimentales, ¿no? Y precisamente esa es la primera diferencia que hacemos en cuanto a ciencias, ¿no? Por un lado están las ciencias experimentales y por otro lado están las ciencias formales, las ciencias epistemológicas, ¿no? Los matemáticos a veces se sienten un poco ofendidos cuando se les señala que las matemáticas es una ciencia formal, no es una ciencia experimental, ¿sí? Ellos, estrictamente hablando, no descubren los números, no descubren relaciones entre ellos, no descubren conjuntos y otros entes que viven ahí en el mundo de las matemáticas, ¿no? No podemos encontrar algo como, a ver, déjenme ver, les presento mi pizarrín, este es mi pizarrín. este no podemos encontrar algo como esto por ahí en la naturaleza, ¿no? Podemos encontrar tres estrellas, tres perros, tres humanos, un trío, ¿verdad? Que no ha visto un trío, seguramente todo el mundo lo conoce. Eh, pero no podemos ver por ahí tirado un simple tres, ¿no? Tres, tres. Y además este concepto, el concepto puede expresarse de diferentes maneras, ¿no? Que les parece que sus compadres, sus ancestros, bueno, nuestros ancestros, así lo, así lo delimitaban, ¿no? Y otra parte de nuestros ancestros, porque también tenemos algo de ellos, así lo representaban. Las tres son formas de representar este mismo concepto, ¿no? Pero este concepto no vive por ahí en el universo, aparte de lo que puedan pensar los humanos de ellos, ¿no? Hay muchas cosas en el universo que sí existen independientemente de lo que opinen los humanos, si hay humanos o no hay humanos, ¿no? El mismo planeta Tierra, ¿no? La órbita, los cometas, ¿no? Las reacciones químicas, la formación, la oxidación, por ejemplo, la oxidación, la cristalización a grandes presiones, formación de diamantes, cosas así, sí existen. Y no importa si hay humanos o no, ¿no? Hace ratito estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de que descubrieron que núcleos de esferas enanas rojas se pueden convertir en diamantes. Normalmente cuando una estrella muere, lo que queda es, pues se va degradando cada vez más hasta que se convierte en hierro, ¿no? Una vez que se convierte en hierro, ya no puede hacer reacciones energéticas que lleven a otros elementos químicos y que se puedan encontrar dentro de las estrellas. Para que puedan haber otros elementos más pesados que el hierro, tiene que invertirse energía, ¿no? Entonces, bueno, ya es
otra cosa, probablemente que lo vean en química o algo así. Pero hay anomalías extrañas que hacen que el carbono, como ustedes saben, a grandes presiones se convierte en diamantes, ¿no? Y entonces a esas presiones, estrellas de neutrones que quedaron de enanas rojas, se convierten en diamante. No llegan a convertirse en hierro, sino que se convierten en diamante. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, pues están ahí, pueden tener un valor gigantesco y enorme, lo que tú quieras, pero pues están ahí, ¿no? La que sabemos que existe está algo así como a 300 años luz de distancia, que es una distancia estúpidamente grande, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera ni un humano ha visto eso y probablemente que nunca lo vea. Quién sabe, tal vez sí, ¿no? En algún momento. Pero el caso es ese, ¿no? Existe. Independientemente de los humanos y lo que se pueda pensar de ellos, existe. Esto no hay por ahí un 3 en el universo irradiando sus ondas expansivas a todos los seres pensantes para que sepan que ese es un 3. No existe. ¿Sale? Esto es algo que nos inventamos precisamente para pues para aplicaciones prácticas, ¿no? Los primeros números que se inventaron, es la estructura de números que se inventaron, se llaman números reales, bueno, perdón, no, los números naturales, les llaman así números naturales. Y sirven para contar cosas, ¿no? El 0 no es un número natural, el 0, nunca uno comienza contando, a ver, tú eres el alumno número 0, luego el 1, 2, 3, no, siempre comienzas con el 1, 2, 3, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí está. Pero bueno, eso lo van a ver con más detalle en matemáticas. De esas cosas tratan las ciencias como la matemática, como la lógica, ¿no? Son como proposiciones que no tienen que ver con cosas que pasan en el universo, simplemente son ideas. Nos ponemos de acuerdo en cuáles son las reglas, cuáles son las relaciones, cuáles son las operaciones, y entonces hay que ser autoconsistente con esas reglas y esas operaciones, ¿no? La verdad matemática no es una verdad del mundo real necesariamente, ¿no? Luego les pongo una proposición para que vean cómo no realmente. Por ejemplo, hay una proposición matemática que probablemente no tiene sentido en la vida real. Una proposición matemática, si ustedes hacen esta suma, la mayoría de ustedes va a pensar, ay, esa es una jalada, ¿no? Está mal. ¿No? Está mal. Pues depende de qué estés hablando, ¿no? Esta es una proposición perfectamente real y perfectamente cierta. Esta es una verdad matemática, dependiendo cuál sea el lenguaje que estás usando. Esto sirve, esto es útil, esto es cierto, sí y solo si estás usando, es decir, estos unos están dentro del sistema binario. Ustedes lo van a ver, se me hace que es en este semestre o si no en el que viene, van a aprender el sistema binario. Si solamente tienes dos símbolos para representar todos los números, entonces resulta que así se puede, así es la manera en cual se representa la verdad matemática, ¿no? No así la verdad científica, ¿no? Bueno, entonces hay dos grandes campos: las ciencias experimentales, las ciencias fácticas y formales. Ojo, no confundir con las ciencias sociales. Las ciencias sociales, hay como muchas, hay discusión al respecto de las ciencias sociales. Muchos dicen que sí, deben ser ciencias matemáticas, ciencias formales, ciencias duras, ¿no? Pero no tienen la rigurosidad que antes. Lo que sucede en las ciencias sociales es que no es fácil, las categorías no son así como tan precisamente definidas y no es fácil medirlas de la misma forma que lo son en las ciencias naturales, en las ciencias experimentales, ¿no? Yo te puedo definir fácilmente un metro, un kilogramo, una candela, un lumen, ¿no? 300 joules, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son conceptos físicos fácilmente, bueno, no fácilmente, algunos no son tan fáciles, pero son cuantificables, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, lo que pasa es que es muy difícil. Bueno, ¿cuál es, por ejemplo, el grado, cuál es la unidad de una revolución socialista, ¿no? Hablando de sociología, ¿no? ¿Cómo vamos a definir una unidad así? No hay ninguna definición, ¿no? La verdad histórica,
claro, la verdad histórica es esta. Bueno, hay una versión de este lado y otra versión de este lado. ¿Cuál tiene más verdad? Pues cuál es la unidad de verdad, ¿no? Podemos decir cuál contiene más mentiras, tal vez, ¿no? Y el problema es determinar cuáles son mentiras y cuáles no, ¿no? Podemos determinar cuál se apega más a las evidencias documentales, a la mejor, ¿no? Pero pues sí, ¿no? O sea, no todo es así como tan sencillo, no es todo en blanco y negro, ¿no? Una versión puede incluir mentiras y la otra puede incluir verdades, etcétera, etcétera. Son procesos más complicados en los cuales, pues pienso yo, las ciencias sociales en realidad lo que sucede es que todavía están en pañales, falta que se desarrollen bastante más. Pero bueno, entonces ahí está la onda, de eso es lo que se trata el asunto de qué es la ciencia. Más adelante vamos a platicarles más sobre el método científico, que es lo que más les puede servir a ustedes en la vida, ¿no? Pero bueno, en fin, así hasta aquí lo dejamos en ese tema, ¿vale? Entonces, cambio de tema. Entonces, la tarea no solamente, perdón, la actividad que les dejé tiene otra tarea, ¿no? Habla acerca de la historia del ajedrez. Muchos se confundieron, me preguntaron cómo chingados se hacía, no tenía ni prostituta idea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un ejercicio un poquito... nos va a servir sobre todo para hablar de números grandes, ¿no? Me preguntaba por ahí un compañero que lo hizo en Excel. Está bien, nada más que el problema es que con Excel comienza a redondear a partir de ciertos números. Si puedes obtener una hoja de Excel en la cual, cualquiera de ustedes, ¿no? Si pueden obtener una hoja de Excel que no contenga redondeos y que les dé perfectamente todos los números decimales que va a requerir su cálculo, yo no tengo problema, ¿no? Pero la cosa es así de fácil, ¿no? Pues ya ahí está, les cuento la historia del gran visir y la chingada que el gran visir que le da al sultán aburrido, le enseña a jugar ajedrez y entonces le pide en pago pues que le pida lo que sea. Obviamente el sultán estaba esperando que le pidiera esclavas, un palacio, territorios, joyas, lo que fuera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces estaba dispuesto a dar un gran tesoro. Y para darle una lección de humildad, el gran visir, porque eso se trataba, el gran visir le dijo, mira, lo que quiero nada más es lo siguiente. Por la primera casilla del tablero de ajedrez, todo el mundo ya sabe que el tablero de ajedrez tiene 64 casillas, 8 para un lado o 8 para el otro, ¿de acuerdo? Hay la misma cantidad, 32 casillas blancas, 32 casillas negras, todas intercaladas, ya conoce todo el mundo un tablero de ajedrez. Bueno, entonces, por la primera casilla me vas a dar un grano de arroz, creo que era un grano de arroz o trigo, no me acuerdo qué le pusieron ahí, bueno, trigo era trigo, un grano de trigo. Por la siguiente casilla, el doble que la anterior. Por la siguiente casilla, el doble que la anterior. Y así entonces puso a los contadores y matemáticos reales a hacer el cálculo de cuántos granos de trigo le tenía que entregar el sultán al gran visir, ¿no? Entonces, 1 por el primero, 2 por el segundo, entonces ya iban 3, ¿no? El doble del anterior, o sea 4 por el tercero, entonces hasta la tercera casilla iban 1 más 2 más 4, ya serían que 7, ¿no? 7, y así, ¿no? Tienen que ir sumando. Entonces yo lo que les recomiendo es que primero hagan el cálculo y luego los vayan sumando. Y luego lo sumen, ¿no? Luego les voy a dar una receta para hacerlo mucho más sencillo. Pero primero necesito que pues vean de qué se trata el asunto, ¿no? El desenlace de la historia, porque no es el desenlace, ¿no? El desenlace de la historia viene en la siguiente tarea. A ver si lo pueden hacer. Entonces sencillo. 1 por la primera, el doble del anterior por la segunda, el doble del anterior por la tercera, el doble del anterior por la cuarta. Entonces van a ir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32, ¿qué sigue? 32, 64, 128, 512, 1024 y así sucesivamente, ¿no? Entonces así van a ir calculándonos. Al final pueden hacerlo así, ¿no? Hacen el cálculo y después lo suman, ¿no? De eso se trata. Y entonces vamos a ver cuánto trigo sale, ¿vale? Esa es la tarea. La otra tarea, la más
bueno, no sé si la más laboriosa, es una tarea. Miren, aquí les pongo una cosa que se llama defensa personal matemática. En estas primeras 4 clases, me parece, vamos a hablar un poco de defensa personal matemática. Algunos profes les hacen así una especie como de examen para ver cómo vienen y la chingada. Miren, yo me ahorro el asunto. Yo sé que la verdad hay pero bastantes lagunas en estos temas matemáticos, que se supone que son habilidades que ustedes debieron haber desarrollado durante la primaria o durante la secundaria, ¿no? Entonces, no es tema nuevo, simplemente es un recordatorio, se las recuerdo. Pero son cosas que vamos a necesitar para el curso. Si tú tienes lagunas, si tienes problemas con este asunto, pues hay que repasarlos, ¿no? No es parte del curso. Me tardaría yo mucho dando un curso. De hecho, es parte de lo que van a ver ustedes en matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Entonces, son los quebrados. Honestamente yo he dado clases también a nivel universitario y me he encontrado con estudiantes de ingeniería, ¿no? De primer semestre, de cuarto o sexto semestre incluso todavía, que se equivocan con los pinches quebrados. Suena feo, suena simpático si quieren, pero sí es así, dices tú, oh, no mames. O sea, tú estás en ingeniería, supone que ya estás estudiando cálculo, ya llevaste quién sabe cuántos años de matemáticas y todavía te equivocas en quebrados, o sea, no sabes. El problema no era tanto que se equivocaran, porque un error de dedo pues cualquiera lo tiene. El problema es que no sabían cuál era el procedimiento para resolver algo de quebrados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el problema. Ese sí es un problema. Si te equivocas, bueno, pues ya te equivocaste, ¿no? Hijo, multiplicaste aquí por y no lo acomodaste bien y bueno, ya, pues ahí hubo un error, ¿no? Errores de dedo puede suceder. Todo el mundo tenemos errores y bueno, eso no es el problema. El que no lo sepas hacer, eso sí es diferente, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, un quebrado. ¿Qué es un quebrado? Un quebrado es, estrictamente hablando, un número racional. Es algo así. Un número entero arriba y un número entero abajo. Ojo, casi nunca se usan números decimales. 1.344, eso no sería un número fraccionario, no sería un quebrado, tal cual, ¿no? Eso sería una forma de expresar una división o quién sabe, o algún híbrido si tú quieres, pero eso no es un quebrado, ¿vale? Un quebrado siempre son un entero arriba, un entero abajo, ¿vale? Este no tiene ninguna restricción, puede ser desde menos infinito, 0 hasta infinito, ¿no? Este sí tiene restricciones, no puede ser 0. No está definida una división entre 0, entre los números ni enteros ni reales, ¿no? Entonces ustedes lo van a ver también en matemáticas. Pero bueno, esta es la única restricción. No puede ser 0, nada más. Puede ser menos 1, puede ser menos 10, menos 1000, menos 1.000.000, menos etcétera, etcétera. Puede llegar hasta infinito, ¿vale? Entonces así definimos los números fraccionarios o quebrados, ¿vale? Entonces, de los números fraccionarios o quebrados, pues lo que a mí me va a interesar y lo que vamos a necesitar para resolver nuestros dificilísimos problemas que vamos a hacer en física 1, pues va a ser las operaciones básicas, ¿no? Estrictamente hablando, solamente existen 2 operaciones en este grupo de números, ¿no? Este conjunto de números, ¿no? La suma-resta y la multidivisión, multiplicación-división. Es una manera un poco bueno, nosotros la conocemos de la secundaria, de la primaria, como 4 operaciones, ¿no? Suma, resta, división y multiplicación. Ay, pinche perro, como ronca. Lemmy, no ronques, cabrona, estoy dando clase, no ronques. Ush. Ya. Hija de tu madre, me ves. Ya, no hagas ruido. Duerme en silencio. Eso, así, muy bonita. Ay, ahí vienes. No te dije que vinieras, vete para allá. Bueno, pequeña distracción, que ya saben cómo es esto de la pandemia. Bueno, entonces, ¿cómo se define la división de quebrados? Aquí está la Blemi. Hola, saluda. Así, hola. Saluda a los de primero. Ya, córrele, vete para allá. Ya no des lata. Y ya no ronques. Vete por allá. Bueno, va en dos. Le hubiera puesto pausa, pero bueno, ya, en fin. ¿Cómo se define la suma? La suma de quebrados. La suma de quebrados se define de las de acá. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque no cabe. Suma de quebrados. Suma de quebrados. Si yo tengo un quebrado de esta forma,
más, le voy a poner más menos porque es igualito, A, B, C, D. ¿Sale? Tengo la suma planteada así, ¿sale? Entonces, para hacer la suma resta, comienzo con la más complicada. O comenzamos con la más fácil. ¿Qué prefiere? Comencé con esta, ingue su madre. ¿Sí? El procedimiento para resolver una suma resta, por eso le pongo suma, puede ser suma o puede ser resta, como sea. De una manera así, entonces es el siguiente. Puedes sacar el mínimo común múltiplo de los de abajo o simplemente multiplicar B por D, ¿verdad? Claro, puedes multiplicar el mínimo común múltiplo, ¿sale? Después, lo divides entre este y lo multiplicas por este, es decir, te va a quedar A por D. Simplemente lo puedes hacer como A por D, ¿verdad? Más menos B por C. Haces la división de entre este y te va a quedar B, ¿verdad? Y entonces lo que te sobre lo multiplicas por C, es lo mismo, ¿sale? Y este va a ser el procedimiento sencillo para resolver un quebrado de esa manera, ¿sale? Esta es la suma resta. Es el más complicado, no hay tanto problema, nada más es cuestión de acordarse del procedimiento, ¿sale? Así de sencillo. Te digo, podías sacar el mínimo común múltiplo, pero esto de hueva. La neta no me acuerdo de cómo se hace el procedimiento para sacar el mínimo común múltiplo. Hay muchas formas. De hecho, lo puedes sacar. En Excel lo sabe, lo hace sin problema, ¿no? Y también hay muchas calculadoras científicas que te pueden sacar el mínimo común múltiplo de dos números que le des. Lo van a aprender además en matemáticas también, ¿verdad? Suma y resta. Vale, siguiente operación. Pues la más sencilla, la multiplicación. Bueno, vamos a seguir con la menos sencilla, con la segunda menos sencilla. La segunda menos sencilla es la división. Si yo tengo un quebrado que quiero dividir entre otro, si tengo por ejemplo A, B entre A, B, C, D, entonces ¿cómo se define? Ojo, esta es una división, no sé si se alcanzan a ver los chingados puntitos. Ahí están los puntitos, ¿sí? Entonces AB lo quiero dividir entre CD. Bueno, entonces lo que se hace es este por este y abajo, este por este y arriba. Lo voy a hacer este por este, tiqui tiqui tiqui, A por D. Y el otro es B por C. BC. ¿Sale? Tiqui 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 tiqui, este por acá, tiqui 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 tiqui, ahí queda, ¿sí? Cruzados. Este por este y arriba y este por este y abajo. Así son cruzados. También se conoce la famosa ley del sándwich. Esto lo puedo escribir así: AB entre CD. Pinche perro, ya vas a arrancar otra vez. Ahí está. ¿Sale? Así lo puedo escribir. Es otra manera de escribirlo, ¿no? A fin de cuentas, si yo pongo algo raya sobre algo, entonces esto quiere decir una división. Lo voy a dividir entre ¿no? Es la idea de los quebrados, ¿no? ¿Quién no se acuerda del clásico problema de que si tengo un pastel y lo quiero dividir entre 3, entonces tengo un tercio, ¿no? Así se hace. Es la idea básica de los quebrados. Nos introducen los quebrados en el currículum de primaria. En base a eso, ¿no? En base a de que pues hay que dividir en la vida. No podemos quedarnos con todo el mendigo pastel, sino que hay que dividirlo. Por eso tal vez nos causa tanto dolor esto de los quebrados. Ley del sándwich. Ley del sándwich es sencilla. Ve los extremos por extremos y medios por medios. ¿Sale? Entonces, extremos por extremos, A por D y arriba. Y medios por medios, B por C y abajo. ¿Quedó igual? Juzguen. AD, ay güey, ahí está. AD, BC, AD, BC. Igual, quedó igualito, ¿no? Bueno, no uno antes que otro, ¿no? No, sí quedó igualito. Sí, ¿verdad? Ahí está, ahí quedó. Así de fácil. Esa es la división. Y finalmente llegamos a la reina de la facilidad de las operaciones con números fraccionarios. La reina de la facilidad de operaciones con números fraccionarios es nada más y nada menos que la multiplicación. Si yo tengo AB por AB CD,
A, B, C, D, ¿sí? Dos números fraccionarios, dos números quebrados. Simplemente agarro este por este y arriba. Entonces me queda AC por BD. Así de fácil, ¿verdad? Este por este y acá. Este por este y acá. Así, pum. Sencillísimo. Creo que por eso es la más sencilla, ¿verdad? Que se puede reducir y la fregada, la chingada, perfecto, ¿no? Por cierto, si ustedes quieren reducir el resultado de los problemas, adelante, yo no les pido que lo reduzcan, simplemente pueden hacerlo. Quien sepa qué es reducir, adelante. Quien no sepa qué es reducir, en matemáticas se los pueden decir, ¿vale? Bueno, ya se alargó un poco, yo tengo problemas luego porque el YouTube se pone mamífero para subir videos demasiado largos, así espero que este no sea demasiado largo, de hecho. Entonces, aquí le dejamos. Cualquier duda, luego nos conectamos para dudas en específico, ¿vale? Entonces, au revoir. Blemy también se despide de ustedes. Ya se fue a jetear otra vez, está roncando y pedorreándose, pero también se despide de ustedes. Nos vemos pronto. Hasta la vista, bye.